Si ponemos atención a una de las palabras de las clases dominantes en este país, sobre todo cuando se trata de temas donde las posiciones son irreconciliables, es el famoso diálogo. Un punto de partida para generar un amplio diálogo. El diálogo. Un diálogo. Mesa de diálogo económico-laboral. Con diálogos acabaron con el conflicto por la construcción del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, que terminó casualmente ese diálogo en la construcción del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. Con diálogos se impusieron las reformas a la seguridad social en el año 2005, que tienen a la Caja de Seguro Social en el estado que se encuentra hoy. Y con diálogos también suspendieron las protestas contra las reformas constitucionales del año pasado. Pero la tendencia al diálogo no es nueva. Y hay que, como siempre, explorar la historia reciente para darnos cuenta de a dónde nos ha llevado esa insaciable manía a dialogar. En la década de los 90 y durante el gobierno de Guillermo Endara, las cosas no estaban bien entre la clase política. De hecho, la alianza con la Democracia Cristiana de Arias Calderón apenas había durado unos 15 meses. Y con las otras facciones, o sea, los otros partidos políticos y representantes, las cosas tampoco marchaban tan bien. Y el panorama de gobernabilidad para futuro se veía bastante turbio. Con el fin de amistad y llegar a consensos, se inician los denominados encuentros de Bambito, convocados por nuestro querido Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que se realizaron en el Hotel Bambito los días 2 y 3 de agosto de 1993, bajo el nombre del Encuentro Nacional por la Unidad y el Desarrollo Humano. Participaron los partidos políticos, algunos sectores de los trabajadores un poco cuestionables, obviamente el sector empresarial y obviamente también nuestra querida Iglesia Católica, pero también actores universitarios y observadores internacionales. Al final de esto se acordó un pacto de gobernabilidad donde se tocaban temas como, por ejemplo, asegurar la independencia y la democracia en el país, combatir la pobreza y el desempleo, hacer el mejor uso del retorno de las utilidades del canal una vez llegara a manos panameñas en 1999, también de las áreas revertidas y por revertir, así como también superar la deuda externa, entre otras cosas. Hubo una segunda y tercera parte de los diálogos de Bambito, de las conversaciones de Bambito que se dieron en 1994, unas antes y después de las elecciones de ese año. Aunque los compromisos suenan bonitos, las cosas comienzan a hacer un poco de ruido cuando entre los firmantes y los testigos de esos pactos se encuentran figuras como Roberto Brenes, Guillermo Ford, Ernesto Pérez Valladares, entre otros nombres. Los diálogos que inicialmente se dieron con la idea de amigar, entre comillas, a la supuesta clase política o los actores políticos panameños, terminaron por ser una forma de legitimar la hoja de ruta que seguiría el país para ser exitoso desde el punto de vista de organismos de crédito internacional como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que son los entes fiscalizadores de la aplicación del famoso Consenso de Washington. ¿Pero qué es el Consenso de Washington? Esto es un paquete de fórmulas que abarcaban políticas que propugnaban la liberación económica con respecto al comercio como la inversión, la reducción del Estado y la expansión de las fuerzas del mercado dentro de la economía interna. En fin, la aplicación de políticas neoliberales como las que ya se venían aplicando en el país y se siguieron aplicando posterior a estos diálogos. Recordemos que en los años 90 se acelera esta ejecución de las políticas neoliberales, que precisamente una de las cosas que provocó la invasión fue precisamente el dar rienda suelta a aquellos que querían impulsar los programas de ajuste estructural a plenitud. De forma tal que eso también obligaba a crear espacios de conversación con el propósito de buscar aceptación de la aplicación de estas medidas de los programas de ajuste estructural. Pero por partes, en entregas anteriores de Así están las cosas, habíamos hablado del llamado Plan Ford, un paquete de reformas económicas que no solo incluyeron la privatización y base de futuras privatizaciones de entidades públicas, sino que aplicaron varias reformas al Código de Trabajo, encaminadas a flexibilizar
las normas con la supuesta excusa de combatir el desempleo y por tanto la pobreza. Pero si Panamá no normalizaba con el Club de París, con las instituciones financieras y se ponía al día y lograba un nuevo acuerdo, los inversionistas particulares no invertirían en Panamá, los gobiernos no nos prestarían plata, entonces había que normalizar esa situación. Los acuerdos de Bebambito dan continuidad a estas políticas como el Plan FOR que acabo de mencionar, que se habían gestado o se habían dado anteriores a los diálogos y que venían como parte de las reformas que se tenían que aplicar posterior a la invasión al país. Esto se evidencia con la llegada de Ernesto Pérez Valladares a la presidencia de la República, que bajo el asesoramiento de su ministro de Planificación Económica, Guillermo Chapman, dio continuidad a la aplicación de medidas neoliberales. Bajo el denominado Plan Chapman, que también hemos tocado y mencionado en este medio, se dio continuidad al llamado modelo neoliberal que continuamos mencionando. Es por esto que se terminaron de privatizar entidades como el IRRE, el INTER y los puertos, pero además esos paquetes también incluyeron las profundas reformas al Código de Trabajo de 1995, rechazadas por el movimiento social y que se encargaron de precarizar las relaciones laborales con la finalidad de supuestamente generar empleos. La forma como se ejecutaron estas políticas neoliberales fueron lo que se conoció como las políticas de shock, es decir, políticas ejecutadas sin ningún grado de consideración de sus impactos en el campo social del empleo, del salario y de recorte de los gastos en materia de gastos sociales. Sin embargo, y mirando solamente las cifras históricas panameñas del desempleo, nos damos cuenta de que las excusas que gestaron o sirvieron de base para estas medidas quedan en evidencia, ya que pese a la aplicación de los planes Chapman y Ford, el desempleo entre 1993 y el año 2004 se mantuvieron entre un 11 y 13%, para bajar un poco en la época de la construcción de megaobras y luego comenzar un incremento hasta llegar a un 7% antes de la llegada de la crisis por la COVID-19. Hoy nos advierten de que el desempleo podría ser de un 20% posterior a la pandemia. Entonces, para buscar ese grado de legitimidad, deben incorporar en el discurso una fraseología en la que se supone están preocupados por la situación de la mayoría de la población. Entonces incorporan esto del tema de la pobreza, el tema de la inclusión, son discursos muy típicos de estos organismos financieros internacionales. Pero Hugo, ¿no será que estos diálogos tenían simplemente buenas intenciones y no se cumplieron? Bueno, para hablar de eso tendríamos que analizar otros de los puntos, de los acuerdos de este supuesto diálogo. Los acuerdos hablaban de una supuesta mejora a los servicios de educación y de salud. Sin embargo, y pese a que la Ley Orgánica de Educación establece como mínimo de inversión en esta un 6% del Producto Interno Bruto, ninguno de los gobiernos hasta la fecha ha invertido más del 3.5%. Y esto pese a los acuerdos en distintas huelgas del sector magisterial que han incluido esto dentro de las exigencias. Esto sin contar la gran cantidad de escuelas que se caen a pedazos y profesores que mueren camino a sus trabajos. En salud, la cosa no es diferente. Tan solo en 2019, este sector, que ya enfrenta problemas de recortes, de infraestructuras y de insumos, tuvo recortes presupuestarios de cerca de 420 millones de dólares. Bueno, Hugo, pero esto no es parte de un plan, como tú dices, sino que es simplemente un tema de mala ejecución. Ya para el año 2014 el Fondo Monetario recomendaba a Panamá que para mantener su crecimiento, que ese año fue del 8%, recortara el gasto público, o sea, que se apegara a la famosa agenda. Y eso que Panamá es, según el Consejo Económico para América Latina, la CEPAL, uno de los países con menor gasto público social. En otras palabras, Panamá gasta alrededor del 7% del PIB en educación, salud, vivienda y similares, mientras que vecinos de la región invierten más del 20%.
En cuanto al uso del área revertida, la mayoría de este uso se ha dado para el tema económico y poco para el tema social. En cuanto a la administración del Canal de Panamá, después de pasar a manos panameñas y creada la Autoridad del Canal de Panamá, disputada por las élites, este genera un excedente de alrededor de 1.600 millones que van en su mayoría destinados a cubrir el déficit fiscal, que ha significado que las grandes fortunas hayan pagado cada vez menos impuestos. El tema de superar la famosa deuda externa, que era otro punto de la agenda de los famosos diálogos, se quedó también atrás. Actualmente esta deuda ronda cerca de los 105.000 millones de dólares. Los diálogos que hablaban de desarrollo parecen haber estado más encaminados a hacer el país más competitivo y a pasar la calificación de los estamentos de crédito internacional como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Sin embargo, nunca estuvieron enfocados, pese a lo que habían vendido, en atacar la rampante desigualdad. Hoy en día, Panamá tiene casi un 23% de su población bajo el umbral de la pobreza, cerca de un 10% en pobreza extrema. Es uno de los 6 países más desiguales de la región y se encuentra entre los 10 países más desiguales del mundo. Esto se suma a la realidad de los trabajadores panameños, que pese a haber sido, entre comillas, centro de ese famoso diálogo que hablaba de mejorar el empleo, combatir el desempleo y la pobreza, hoy viven la realidad de la precariedad, la informalidad y la pobreza. Muchos de ellos, pese a que reciben salarios mínimos que no alcanzan para la canasta básica y sueldos interprofesionales que tampoco se alejan mucho de esta realidad. En cuanto no logran su objetivo, o el diálogo se disuelve, se diluye, se alarga, pero no abandonan sus objetivos de querer imponer las cosas, ¿verdad? Pero el diálogo sigue siendo el mismo objetivo. Ver cómo sectores del gran capital, sectores de esta burguesía oligárquica, se ponen de acuerdo para llevar adelante, unificar criterios para llevar adelante un proyecto que lastimosamente es contra el movimiento popular. Los diálogos, como se ha demostrado en este ejemplo, sirven para enfriar las contradicciones del sistema y para hacer pasar las imposiciones de clase por el filtro de la supuesta consulta. Sin embargo, aunque las élites y sus medios sigan hablando de consensos, esto no es más que la imposición de los que ostentan el poder que rige y rigió el país, en nombre de todos, pero a favor de muy pocos. Pero estos no son los únicos diálogos que existen. Por eso hemos dividido, para no aburrirlos, este video en 2 partes. La segunda parte saldrá la próxima semana. Recuerden, si les gustó el video y están en Instagram, por favor, compartirlo con sus amigos y darles seguir a este canal. Si se encuentran en YouTube, suscríbanse y denle por favor a la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Eso es todo. Hasta la próxima en Así Están las Cosas. Que tiemble el que tenga que temblar. Las bases se organizan, hay un mundo por ganar. Ecoexpansor de las voces silenciadas. Así están las cosas, camarada. Que tiemble el que tenga que temblar. Las bases se organizan, hay un mundo por ganar. Ecoexpansor de las voces silenciadas. Así están las cosas, camarada. Así están las cosas, camarada. Así están las cosas, camarada. Así están las cosas, camarada.